Vamos a ir, ya está en la línea telefónica, Carlos Alberto Pérez, vocero del Partido Acción Nacional en el Estado de México, para hablar precisamente de los temas de campaña. Aquí hemos estado conversando con varios de los representantes de los partidos. Carlos Alberto, muy buenas tardes. Miguel, muy buenas tardes, un gusto estar en tu programa y saludar a todos. Pues gracias por tomar la llamada, pues hemos estado aquí comentando con las personas que están involucradas en las campañas, pues cómo va esta en particular, si va de acuerdo a lo que tenían planeado y sobre todo cómo ha sido la coordinación con los otros partidos que integran esta alianza, Carlos. Bueno, Miguel, lo primero que habría que decir es que se trata de un ejercicio inédito, una coalición, una agrupación de diversos partidos políticos que ahora apoyamos a Alejandra del Moral, y que en esa dinámica lo que nosotros hemos estado viendo es que es muy favorable. Vamos creciendo, vamos avanzando. Algunas encuestas determinan ahí algunos contrastes entre las serias, donde estamos a un dígito, pero vamos avanzando y acercando. ¿A quién le hacen caso? Porque hay muchas encuestas, unas hablan de que hay 5 puntos de diferencia, otras hablan de casi 20. Obviamente los partidos pues se van publicitando, difundiendo las que mejor les conviene, pero ¿cuál sería, digamos, el promedio general de todas estas encuestas? El promedio en general de todas estas encuestas es que tenemos este margen de una supuesta diferencia de 2 dígitos, lo cual es irreal, y que más bien son sembradas. Ya inclusive el Instituto Electoral y algunas denuncias que se han realizado han determinado que varias de estas empresas ni siquiera tienen una metodología clara, no han planteado una serie de preguntas. ¿Como cuáles? ¿A cuáles denunciarías tú que no están registradas ante el instituto y que han estado difundiendo números que obviamente buscan generar, tienen una intención en la percepción de la audiencia? Pues mira, principalmente algunas que inclusive ni recordamos sus nombres porque no tienen un sustento como tal. No hablamos de las grandes empresas encuestadoras que de alguna manera presentan con claridad su metodología, la registran y demás, sino muchas empresas que ni siquiera vale la pena recordar el nombre porque no tienen un sustento como tal. Uh-huh. Sin embargo, recordemos, o sea, serían encuestadoras Patito o Gansito, ¿no? Les llamaríamos de alguna manera, incluso más allá de Patito, algunas incluso inexistentes, porque ajá, me parece que son números trabajados en un escritorio que pretenden sembrar una realidad que no existe, y no existe esa realidad porque ya la vimos en el proceso electoral pasado, donde las encuestas de muchas encuestadoras parecidas decían que arrasaría totalmente en aquel momento para el tema de la senaduría, la propia gubernatura en su momento arrasaría. Ajá, o sea, las encuestas sin encuesta, ¿no? Sí, exacto. Y la verdad es que sirven ahora en la actualidad para un proceso de estrategia, de análisis, de revisión. Cada uno de los cuartos estratégicos y cuarto de guerra que tenemos al interior de la propia campaña, analizamos información día a día detallada, pero también sentimos el pulso de la gente, y de alguna manera también la suma del propio trabajo de los liderazgos, de los operadores, de la gente cercana a la propia ciudadanía. Y lo que nosotros hemos observado es que la imagen de Alex del Moral, su discurso, su cercanía con la gente está permeando. De tal manera, esta sin duda será una elección de pronóstico reservado, pero nosotros estamos... O sea, tú piensas, estamos conversando con el vocero del PAN en esta campaña del Estado de México, Carlos Alberto Pérez, estamos hablando pues de la percepción, de las encuestas. Yo te preguntaría, en este caso, ¿qué está aportando el PAN? Obviamente, además de los recursos, de la estructura, ¿cuáles serían los temas importantes para ustedes que están ya dentro de las propuestas de campaña de Alejandra del Moral y que seguramente los vamos a escuchar en el debate el próximo jueves? Bueno, y seguramente lo vamos a escuchar porque varios de los planteamientos de los temas que ya están establecidos, como por ejemplo el de combate a la corrupción, que del otro lado tienen muchas cuentas que rendir, hay muchas acusaciones directas, con determinaciones incluso de autoridades electorales que determinaron que sí hubo moches, que sí hubo dinero de la otra parte que se pedía, malos manejos en las diversas actividades públicas que se han tenido. Y en el caso nuestro, para nosotros es un tema importante porque tiene que ver con transparencia, con rendición de cuentas, con acceso a la información pública, con el manejo con claridad de cómo se manejarán los propios proyectos. Y en este caso, Alejandra del Moral ha hecho propuestas muy claras y específicas en torno a la transparencia y a la rendición de cuentas, y de alguna manera su propia trayectoria la avala. También estaremos en el propio contexto de lo que le interesa a Acción Nacional, porque déjame decirte, Miguel, que uno de los temas sustanciales que la ciudadanía tendrá que comprender
es que se trata de una forma de gobierno inédito, un proceso de coalición donde 4 partidos ya determinan en un convenio cómo vamos a ser parte del propio gobierno y la dinámica que se realizará, habla de algo que no se ha visto nunca antes en este país, a menos en el nivel de la gubernatura. Pues este estado es pionero en legislar sobre ello y será el primero también precisamente en aplicarlo. ¿Cómo esperan ustedes el debate en términos sobre todo de propuestas, de proyectos, no tanto de descalificaciones? Creo que fue muy lamentable lo que vimos en Coahuila, ¿no? Deplorable, porque pues yo creo que los que salen perdiendo son obviamente en este caso los candidatos, pero también la gente, porque en lugar de conocer más en detalle las propuestas, pues simplemente se pierden en las descalificaciones. Deplorable, un ejercicio que se volvió un circo y que en el caso del Estado de México, al menos de parte de Alejandra del Moral, no será así, porque nosotros no tenemos que exhibir lo que a todas luces la ciudadanía, los trabajadores en su momento en el municipio, en la Secretaría de Educación, en las áreas donde nuestra adversaria ha participado, pues hay una serie de denuncias, el contraste está ahí, de tal manera que Alejandra del Moral se va a abocar a lo que ha venido haciendo permanentemente, propuestas claras, concretas, específicas, como este contexto de lo que en su momento fue en un inicio y que ella ya operó. Claro, conoce, ahora Carlos, más que propuestas, más el qué, a la gente le interesa el cómo, ¿no? Porque todos pueden proponer y básicamente proponen lo mismo, más seguridad, mejor salud, bienestar, empleo, medio ambiente, trabajo, etcétera, pero el problema de fondo es que no dicen cómo. Y en este caso, Ale del Moral sí dirá cómo, porque solo te pongo un ejemplo muy concreto y que es uno de los temas en los cuales coincidimos los que venimos acompañando esta campaña como partidos políticos, que es por ejemplo este tema del salario rosa que ahora se convertirá en salario familiar. Pues es una propuesta concreta, específica, detallada, porque Ale del Moral ya operó ese programa, ya lo construyó, generó grandes beneficios. Ahora se ampliará para que las familias puedan tener posibilidades. Pero a ver, una duda, este tipo de ofertas que son muy taquilleras, ¿no? Pues pasan por el legislativo. O cuando ofrecen seguridad, pues que haya justicia, que no haya impunidad, eso pasa por la fiscalía que supuestamente es autónoma. Entonces, ¿cómo prometer cosas que finalmente no dependen del líder o en este caso de quien llegue al ejecutivo, cuando a veces pues no tienen precisamente, no le alcanzan los números en el Congreso, ¿no? Claro, en este caso como este programa y algunos otros que se han planteado, tienen que ver con políticas públicas y tienen que ver con el plan de desarrollo estatal. Y en ese sentido, la propia candidata, en su momento gobernadora, tendrá la posibilidad de implementar una serie de elementos sin necesidad en una parte del Congreso. En algunas otras partes, sin duda, tendrá que ser así y habrá que entrar a los procesos de negociación, pero estos proyectos concretos de políticas públicas y de acciones de gobierno le corresponden totalmente a Alejandra del Moral, en su caso como gobernadora, y de tal manera que no serán propuestas al aire, serán propuestas muy específicas, ya habiendo pulsado presupuestos, porque ella ha sido ya en diversos órdenes de gobierno, funcionaria pública, y sabe de lo que se trata. Correcto. Entonces, una última pregunta, Carlos. Bueno, te invito, el viernes vamos a tener aquí un programa de análisis del debate. Nos gustaría que nos dieras tus puntos de vista presencial o de manera telefónica. Entonces, ojalá podamos hablar este viernes, pero nada más una última pregunta. En sus mediciones, ¿cuánto creen en términos porcentuales de intención de voto les puede abonar o les puede quitar el debate a las candidatas? Mira, se ha dicho muchas veces que los debates no definen. Sin embargo, en el caso del debate del Estado de México tenemos 2 definiciones claras. Una del predebate, cuando Delfina no quería debatir, y ha sido tanta la presión social y tanto el ánimo de la ciudadanía de saber por qué tiene temor a debatir, que obligó a decir que sí debatía. Ahora, en el concepto del debate, me parece que en la propia exposición se demuestra que la señora no tiene del todo las propuestas por sí misma, sino requiere de muchos apoyos que requieren para cobijarla, lo que no sucede en el caso de Alejandra, ¿no? Que sí propone, que debate, que argumenta, que expone, y me parece que eso va a ser un sentido positivo para nosotros, porque este contraste es de 2 mujeres concretas, con habilidades, con capacidades, con conocimientos, con responsabilidades que tendrán que demostrar quién va a ser la mejor gobernadora. ¿Algún número que usted, entonces, cuánto consideras tú que el debate le puede aportar en la intención de voto a Alejandra del Moral? Mira, es muy difícil hablar de números específicos en los cuales puedan
definirse, pero sin duda lo que sí será es que quedará claro que Alejandra ganará el debate. Eso más el trabajo conjunto, más la estructura, más el trabajo en calle que se ha venido haciendo permanente, me parece que nos pone en la ruta del triunfo. Pues muy bien, Carlos Alberto Pérez, vocero del PAN aquí en el Estado de México. Platicaremos el próximo viernes precisamente para evaluar el debate de este jueves por la noche. Con mucho gusto y esperamos vernos por ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno,